buenos días, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muchas gracias, muy buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 17 de junio del año 2026 a las 11 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados que integran esta primera sala, de conformidad con el artículo 2, fracción primera, del Acuerdo General número EX 02-2603-0201, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 2 de marzo del 2026, en el orden interno siguiente. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Gracias, secretaria. Por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala como órgano colegiado ha enlistado el total de 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a la magistrada y los magistrados si el número de tocas listados serán sesionados en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Muchas gracias. Se comienza con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos, quien enlistó 2 resoluciones. Corresponde el número 1 de la lista de la sesión, el toca 122-2025, que deriva del expediente civil 281-2022 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. La resolución a apelar es una sentencia de fecha 1 de octubre del 2025 y el apelante es la parte demandada. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la presente sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada, siendo el problema jurídico a resolver el determinar si fue correcta o no la decisión de la juez al declarar la procedencia del juicio extraordinario de arrendamiento. Del estudio integral de las constancias procesales que obran en el expediente, así como de los agravios esgrimidos por el apelante, se concluye que tales motivos de disenso son infundados e inoperantes en relación con los siguientes argumentos. Por cuanto al agravio primero, este resulta infundado de conformidad con los artículos 40 y 45 del Código Adjetivo de la materia, que en síntesis señalan que los términos judiciales son improrrogables, de modo que la parte demandada perdió su derecho al no actuar dentro del tiempo establecido, sin que esto traiga como consecuencia que se violenten sus derechos constitucionales. Por lo que hace el agravio segundo, este deviene infundado, dado que, contrario a lo manifestado por la recurrente, se advierte de la revisión de los autos que obran en el expediente, se tiene que la juez del conocimiento verificó todas las condiciones relativas a la valoración de pruebas, en vista de que se acreditó fehacientemente la acción de la parte actora. Por lo que hace al agravio tercero, este también se califica como infundado en vista de que efectivamente se comprobó que existe un contrato verbal de arrendamiento celebrado con la parte actora en junio del año 2019. Asimismo, se probó la falta de pago a la que se contrae el artículo 563, fracción primera, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sin que la parte demandada hubiese acreditado lo contrario, puesto que no exhibió prueba alguna que justifique que pagó lo requerido, lo que, advinculado a la prueba de presunciones legales y humanas, acreditó que la procedencia de la acción intentada por la parte actora, por lo tanto,
el acuo estuvo en lo correcto al declarar la procedencia de la acción intentada de conformidad con los artículos 563 y 564 del Código de Procedimientos Civiles y 564, 571, 1564, 1571, 1575 y 1628 del Código Civil, ambos del Estado. Ahora bien, el cuarto agravio resulta también infundado, ya que al analizar la procedencia de la acción, esta se acreditó como la falta de pago, como se mencionó anteriormente, de modo que fue correcta la decisión de la juzgadora de primera instancia al declarar la procedencia del juicio de arrendamiento, lo que dio como consecuencia de que se haya condenado a pagar costas, lo que de igual manera fue acertado, tomando en cuenta que la parte demandada fue vencida en el juicio de origen. En cuanto al agravio sexto, correspondiente al derecho a la vivienda, resulta infundado en virtud de que el desalojo no violenta tal derecho, ya que el precepto no es absoluto y mucho menos puede limitarse cuando existe incumplimiento contractual que ha sido probado mediante un proceso judicial. Y por último, los demás motivos de inconformidad resultan inoperantes al ser desestimados en vista de que tales argumentos no fueron planteados en primera instancia, por lo que no pueden ser analizados en esta segunda instancia. Al resultar infundados e inoperantes los agravios formulados por el apelante, se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 1 de octubre del año 2025, dictada por la juez cuarta civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 281/2022. ¿Es cuánto? Secretaria, proceda por favor a tomar la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el correspondiente al número 2 de la lista de la sesión. Es el TOCA 141-2025, que deriva del expediente civil 629-2024 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de unas diligencias de jurisdicción voluntaria. La resolución apelada es una sentencia de fecha 1 de octubre del 2025 y el apelante es el promovente de las diligencias. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Siendo el problema jurídico a resolver si fue correcta o no la decisión de la jueza al decretar la no procedencia de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el apelante. De las constancias procesales que obran en el expediente, se observa que el promovente pretendió acreditar la pérdida de la factura original correspondiente a un motor marino. En ese sentido, el apelante refirió que la juzgadora, para dictar sentencia, inobservó el oficio de la fiscal y solo tomó en cuenta lo manifestado por el policía tercero, lo cual es infundado en razón de que el informe de la representación social, donde hizo del conocimiento que no se cuenta con reporte de robo disiente de lo referido en el informe del policía tercero de la Policía Estatal de Investigación, en el que menciona que la propiedad del motor no se pudo verificar en el registro público vehicular. Del estudio de la sentencia se concluye que la jueza sí analizó y valoró en su totalidad las constancias que obran en el expediente y no solo el informe citado para emitir su sentencia, enfatizando que lo manifestado en dichos informes no tienen carácter obligatorio, pues resulta necesario que el órgano jurisdiccional realice un estudio integral del material probatorio. El apelante expresó que la jueza no valoró correctamente la prueba testimonial ofrecida para acreditar el extravío de la factura original
y que dicha autoridad debió haber realizado preguntas adicionales para hacerse llegar a la verdad. Esto es infundado, toda vez que las constancias se desprende que en dicho interrogatorio el testigo declaró que escuchó del propio apelante que éste perdió la factura y al ser un testigo de oídas, esta probanza carece de valor probatorio, en virtud de que el testigo no percibió con sus sentidos dicho extravío, ni mucho menos haber visto la factura. Por todo lo anterior, la jueza consideró innecesario ejercer la facultad que ostenta de realizar preguntas adicionales, pues dicho testigo ya había manifestado la razón de su dicho. Al resultar infundados los agravios hechos valer por el promovente, se propone confirmar la sentencia de fecha 1 de octubre del año 2025, dictada por la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 629, diagonal 2004, por las razones precisadas en esta resolución. Le pido por favor a la secretaria proceda a tomar el sentido de la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor, quien le listó 4 resoluciones. Correspondiente al número 3 de la lista de la sesión, el toca 22-2026, que deriva del expediente civil 267-2023, juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 27 de enero del 2026 y el apelante es la parte demandada. Magistrada segunda, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias, secretaria. El proyecto que someto a consideración de mis compañeros magistrados tiene el problema jurídico a resolver siguiente: determinar si la juzgadora de primera instancia actuó conforme a derecho al declarar improcedente la excepción del demandado, consistente en que no firmó el contrato base de la acción ni el pagaré que lo sustenta, al considerar que para probar la falsedad de las firmas era necesario el desahogo de la prueba pericial. Además, al pronunciarse sobre los intereses moratorios pactados, aunque los declaró usurarios, impuso la tasa de interés bancaria máxima para operaciones similares. En cuanto al primer agravio hecho valer por el recurrente, es infundado, ya que, como correctamente lo determinó la juzgadora de primera instancia, la prueba idónea para acreditar la falsedad de una firma es la pericial en grafoscopía, pues aun cuando hubiera notoria diferencia entre la dubitada y la indubitada, es necesario allegarse de una opinión técnica que aporte elementos que permitan sostener un resultado certero. Por lo que, con la simple apreciación personal de las firmas que obran en la copia de la credencial para votar con fotografía y la licencia de conducir, no se puede determinar la falsedad de la firma del demandado que obra en el contrato base de la acción y en el pagaré que se suscribió como garantía, de manera que su razonamiento estuvo debidamente fundado y motivado. Por otra parte, es parcialmente fundado el agravio consistente en que la juzgadora incurrió en una indebida motivación al pronunciarse sobre los intereses moratorios pactados, ya que, aunque los declaró usureros, fijó el máximo de la tasa de interés para operaciones bancarias similares, cuando se estima debió ser la tasa promedio, lo que hace procedente su reducción. Bajo tales consideraciones, se propone modificar la sentencia de fecha 27 de enero del año en curso, dictada en el expediente 267, diagonal 2023, del índice del Juzgado Cuarto Civil del primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, procede por favor a la votación.
Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Corresponde al número 4 de la lista de la sesión, el TOCA 124-2025, que deriva del expediente civil 789-2024 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 5 de septiembre del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrada segunda, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. Bien, en este proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es el siguiente: determinar si fue apegada a derecho la decisión de la jueza primigenia de condenar al pago en concepto de suerte principal únicamente el monto del crédito inicial otorgado, sin contemplar las cantidades reclamadas en concepto de crédito adicional, así como reducir la suma exigida por intereses moratorios al estimarlos una explotación del hombre por el hombre, además de no condenar al demandado al pago por concepto de comisiones. El apelante, al expresar agravios, argumentó que la juzgadora de primera instancia realizó una incorrecta valoración de las pruebas y que el estudio del contrato base de la acción fue deficiente, pues en él se pactó que la hipoteca también garantizaría el crédito adicional. Asimismo, aseveró que fue errada la decisión de la resolutora, consistente en reducir los intereses moratorios a una tasa fija, cuando en el contrato base de la acción se estableció una tasa variable. Además de que, dijo, la comisión que se estipuló en la cláusula quinta del contrato base de la acción no es por el concepto de cobranza, sino por la administración del crédito. Se propone declarar infundados por una parte y fundados por otra dichos agravios. El primero, toda vez que la sola circunstancia de que la escritura pública exhibida haya sido inscrita, no relevaba al acreedor de la obligación de que una vez otorgado un nuevo crédito bajo el título de adicional, también lo inscribiera, a fin de cumplir con el requisito que dispone el artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, para así poder exigir su cobro por esta vía. De igual manera, se comparte la decisión de la autoridad primigenia de reducir prudencialmente los intereses moratorios pactados por las partes al actualizarse el efecto perverso o pernicioso de la mora productiva. Por otra parte, es fundado el argumento del recurrente en cuanto a que la comisión pactada en la cláusula quinta del contrato base de la acción es en concepto de administración del crédito, por lo que, como lo solicita, procede el pago de la misma, pero atendiendo al monto condenado en concepto de suerte principal. Bajo tales consideraciones se propone modificar la sentencia definitiva de fecha 5 de septiembre del año 2025, dictada en autos del juicio extraordinario hipotecario 789/2024 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, procede por favor a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Corresponde el número 5 de la lista de la sesión, el TOCA 147-2025, que deriva del expediente civil
494-2021 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 3 de noviembre del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrada segunda, ¿tiene usted el uso de la voz? Sí, permítame un momentito, por favor. Gracias. En este proyecto que someto a la consideración de mis compañeros magistrados, el problema jurídico a resolver es el siguiente: determinar si fue apegada a derecho la decisión de la jueza primigenia de decretar la caducidad de la instancia al considerar que se dejó de actuar en el procedimiento por más de 6 meses consecutivos. Se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el recurrente, ya que, contrario a lo que él argumenta, la persona juzgadora no estaba obligada a comunicarle el resultado de la notificación que se ordenó practicar a uno de los demandados previo a iniciar el cómputo de la caducidad, pues tal actuación no se encuentra entre los supuestos de excepción para que opere dicha institución procesal que se encuentran contemplados en el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. De ahí que en el expediente de origen se actualizó la caducidad de la instancia, pues el último auto que dio impulso al procedimiento se notificó el día 14 de enero del año 2025 y causó efecto el mismo día, por lo que el cómputo del plazo de 6 meses inició el 15 de enero del año 2025 y concluyó el 14 de julio del mismo año, sin que durante dicho periodo se haya realizado actuación alguna. Es por lo que, bajo estas consideraciones, se propone confirmar el auto de fecha 3 de noviembre del año 2025, dictado en el juicio extraordinario hipotecario 494/2021 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, procede por favor a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Corresponde el número 6 de la lista de la sesión, el TOCA 8-2025, que deriva de la causa penal 59-2018, en 3 tomos, del extinto Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 10 de febrero del 2025 y los apelantes son el sentenciado, los defensores particulares y el Ministerio Público. Magistrada segunda, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. En este proyecto que someto a la consideración de mis compañeros magistrados, el problema jurídico a resolver es el siguiente: determinar si la juzgadora de primera instancia actuó conforme a derecho al emitir un fallo condenatorio en contra del sentenciado, el cual es el inconforme por los delitos acusados por la representación social. Tras un detallado estudio de las constancias que integran la causa penal de origen y previo a fijar una postura sobre el fondo del asunto, se estima procedente calificar fundados los agravios hechos valer por el sentenciado y sus defensores particulares respecto de las violaciones procesales, las cuales consisten en la ilegalidad en la notificación que fue realizada al perito oficial, pues ante la presunción de que no vivía ni habitaba en el domicilio señalado en autos, no debió fijarse la cédula de notificación en dicho predio. La falta de exhaustividad en la búsqueda y localización de la mencionada perito oficial para el efecto de que compareciera ante el órgano jurisdiccional
y de esta forma la defensa tuviera la oportunidad de controvertir su dictamen, y la omisión de ordenar la notificación por edictos, tanto de la mencionada perito como de la diversa galena, omisiones que conllevan a determinar reponer el procedimiento para el efecto de que la juez primigenia se allegue de la información proporcionada por el actuario con elementos objetivos y subjetivos que corroboren que en efecto la perita no vive ni habita en el predio señalado en autos para ser notificada. En su caso, ordene la búsqueda y localización a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y en el supuesto de que dicha corporación policíaca no pueda localizarla, entonces sí se ordene la notificación respectiva mediante edictos publicados por 3 días consecutivos en el Diario Oficial del Estado. Respecto a la diversa perito oficial, ordene su notificación por edictos. Cumplidas dichas formalidades específicas previstas en el artículo 65 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado, y siempre que subsista la imposibilidad de comparecencia, se deberá proceder conforme al criterio jurisprudencial penal emitido por el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, con número de registro digital 2017-618, debiendo continuar con el procedimiento hasta el dictado de la sentencia respectiva. Finalmente, y en atención a la postura jurídica que se asume, deviene innecesario analizar los demás agravios que fueron formulados por el sentenciado y su defensa, que se encuentran enderezados a combatir el fondo del asunto, así como al estudio de agravios de la representación social en cuanto a la reparación del daño. Bajo estas consideraciones que he señalado y con sustento en el artículo 380 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, se propone revocar la sentencia de primera instancia de fecha 10 de febrero del año 2025 para los efectos que han sido precisados, cuya motivación y fundamentación se encuentran desarrollados en los considerandos contenidos en el proyecto que se propone. Secretaria, procede por favor a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 2 resoluciones. Correspondiente al número 7 de la lista de la sesión, toca 20-2026, que deriva del expediente civil 8-2026 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario y la resolución apelada es un auto de fecha 29 de enero del 2026. El apelante es la parte actora. Magistrado tercero, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias. En el asunto a su consideración, magistrados, el inconforme señala en sus agravios que la jueza de primera instancia lo obliga a exhibir los testimonios íntegros de las escrituras públicas correspondientes a los contratos de cesión onerosa de derechos de cobro y derechos litigiosos celebrados con anterioridad a la del inconforme, es decir, que exhiba el instrumento mediante el cual su cedente adquirió el crédito hipotecario cedido y, a su vez, el instrumento de la cesión anterior con el objeto de acreditar la legitimación activa para promover el juicio que nos ocupa en la vía extraordinaria hipotecaria. Considero que sus agravios son infundados, ya que, contrario a lo que argumenta el inconforme, la jueza del conocimiento no lo requirió ni mucho menos pretendió que dicho inconforme exhiba los referidos testimonios íntegros de las escrituras de cesiones de derechos previas a la de él, sino que la razón jurídica por la que no admitió la demanda la hizo consistir en que el actor se abstuvo de exhibir como documento base de su acción
el testimonio de escritura en la que conste la compulsa de las sesiones celebradas previamente a la de dicho inconforme, ya que no es suficiente para tal efecto exhibir únicamente un legajo de copias fotostáticas certificadas por notario público de la referida escritura. Asimismo, en el presente caso se actualiza una violación al procedimiento, toda vez que el interventor de la sucesión de la parte demandada no cuenta con la legitimación procesal para comparecer en el juicio, ya que para que su actuación sea válidamente aceptada en juicio contencioso, el nombramiento debió realizarse dentro de un juicio sucesorio y no en unas diligencias de jurisdicción voluntaria. Por lo tanto, propongo confirmar el auto impugnado. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Correspondiente al número 8 de la lista de la sesión, el TOCA 21-2026, que deriva del expediente civil 780-2025 del Juzgado Quinto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario y la resolución apelada es un auto de fecha 4 de febrero del 2026 y el apelante es la parte actora. Magistrado tercero, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias. En el asunto que someto a su consideración, magistrados, el inconforme en sus agravios primero, segundo y tercero, se duele de que la juez lo obliga a exhibir los testimonios íntegros de las escrituras públicas correspondientes a los contratos de cesión onerosa de derechos de cobro y derechos litigiosos celebrados con anterioridad a la del inconforme, o sea, a que exhiba el instrumento mediante el cual su cedente adquirió el crédito hipotecario cedido y, a su vez, el instrumento de la sesión anterior con el objeto de acreditar la legitimación activa para promover el juicio que nos ocupa en la vía extraordinaria hipotecaria. Dichos agravios considero que son infundados, toda vez que el actor se abstuvo de exhibir como documento base de su acción el testimonio de la escritura en la que conste la compulsa de las sesiones celebradas previamente a las de él, ya que en la copia fotostática certificada por notario exhibida no constan las transcripciones de dichas sesiones de derechos. Finalmente, en su cuarto agravio, señala que se cuestiona la exigencia de exhibir la notificación al deudor relativas a las sesiones de derechos celebradas antes de la que fuera realizada a su favor, agravio que considero inoperante, ya que ante lo infundado de los tres primeros agravios que esgrimió, resulta innecesario entrar al estudio del citado cuarto agravio, ya que aún en el supuesto de que resultare fundado, a ningún fin práctico llevaría su análisis, porque no cambiaría en nada el sentido ni el sentido de este fallo. Secretaria, por lo tanto, propongo confirmar el auto impugnado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Magistrada segunda, licenciada en Derecho Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados que integramos esta sala, para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Acto seguido se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión, siendo las 11:35 del día de su fecha. Muchas gracias.